Buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a tratar de resolver el ejercicio 6 de la práctica que tenéis. El ejercicio 6 nos dice, de la inscripción segunda del histórico de la finca 1357, extrae las características principales de la carga para su posterior publicación, ya sea bien mediante nota simple informativa o bien mediante certificación. Aquí el ejercicio tiene dos partes o tiene dos objetivos. Por un lado, está claro que el objetivo es que entendáis cómo funciona la mecánica del folio real, porque realmente es donde se sustenta jurídicamente, mediante el tracto sucesivo principalmente y mediante el principio de especialidad, pues todos los títulos, todos los titulares o todos los dominios y todos los derechos reales que se inscriben. Y la práctica registral, que al final es bastante sencilla de entender porque las inscripciones se van sucediendo en un orden correlativo o bien numérico o bien alfabético para las anotaciones, pero aparte de eso es importante que conozcáis cómo funciona la inscripción y la otra parte del objetivo es qué es lo que vosotros solicitaríais o qué información creéis que sería relevante si vosotros actuarais como, por ejemplo, abogados, como letrados, y que estuvierais asesorando a un posible cliente o incluso a una compra que vosotros pudierais hacer de una finca que se haya grabada con una hipoteca. Por lo tanto, si el registro os informa que esa finca de la cual vosotros vais a comprar tiene una hipoteca, ¿cuáles son las características que queréis saber o cuáles consideráis que son las características esenciales de esa hipoteca? En el fondo, eso es de lo que se trata la publicidad, de con el cumplimiento de los principios hipotecarios que hemos tratado de explicar o que hemos tratado de desarrollar en el manual, la publicidad se tiene que basar en esos principios hipotecarios, en tratar la información de una manera profesional, sin extenderse a más de lo necesario, pero eso sí, dando con la información relevante. En este caso, el ejercicio nos habla de una de las figuras hipotecarias clásicas, que es la hipoteca. Por lo tanto, ver esto desde el doble punto de vista. Imaginemos que sois empleados, registradores o oficiales del registro o que sois abogados que estáis en el otro lado, por decirlo de alguna forma, en el otro lado del mostrador y solicitáis esta información. Y es importante que veáis la información que aparece en una nota simple informativa, pero al mismo tiempo toda aquella otra información que no aparece en una nota simple informativa, pero que sí aparece en el registro y que sí que consta. Distingamos la información que pueda aparecer, una información que más o menos está estructurada en una nota simple informativa, incluso en un certificado, de aquella otra información o aquellos otros extremos que sí que constan en la inscripción, pero que no aparecerán en una nota simple informativa, pero podríais solicitarlo si fuera el caso, tuvierais un interés legítimo para alegar, mediante, por ejemplo, la certificación literal. En este caso os preguntamos, ¿qué tipo de carga es? Bien, ¿qué tipo de carga es? Lo hemos repetido y es bastante fácil, ¿no? Fijaros que aquí, en esta columna central, tenemos el número de la inscripción, que es la inscripción segunda, y que es una hipoteca. Por lo tanto, la primera pregunta que nos hace es, ¿tipo de carga hipoteca? Bien, contestada. La siguiente pregunta nos dice, ¿quién es el titular del derecho? Claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un derecho real de hipoteca. Por lo tanto, el titular del derecho real de hipoteca es la parte acreedora, aquella entidad, persona física o persona jurídica, habitualmente persona jurídica y habitualmente entidades bancarias, aquella entidad que ha prestado un dinero. Pensemos que el contrato de préstamo hipotecario, el contrato de crédito hipotecario, y otras operaciones similares que hay, habitualmente estas dos, préstamo y crédito hipotecario, en realidad son dos contratos que van íntimamente ligados. El primer contrato es la acción de prestar dinero. Una entidad presta un dinero. La segunda acción o la segunda operación es la garantía. Si yo solicito un préstamo personal en el banco, la garantía es personal y no queda grabado nada más que mi garantía personal. Sin embargo, si yo constituyo, o mejor dicho, hago una operación de préstamo hipotecario, en realidad hay dos operaciones. La operación de prestar el dinero y la siguiente operación que es la garantía hipotecaria, que es la garantía que coge el banco
valga la redundancia, en garantía de la devolución de ese préstamo. Esas son dos operaciones que van íntimamente ligadas, pero va una detrás de la otra. Y con una particularidad más, la hipoteca como operación es constitutiva, es decir, no nace la hipoteca hasta que se consolida la inscripción en el registro de la propiedad. Porque si ese préstamo, vamos a suponer que la notaría nos han prestado un dinero, y ese documento no llega a inscribirse en el registro por el motivo que sea, la hipoteca nunca ha llegado a existir, porque no se ha podido gravar la finca registral con esa hipoteca. Por lo tanto, es de los pocos documentos en los que la inscripción, por no decir el único, en la que la inscripción es constitutiva. Nace la hipoteca mediante la inscripción en el registro. No así el préstamo. El préstamo ya ha nacido civilmente, en la notaría, en un despacho de una entidad bancaria. Bien. ¿Quién es la entidad acreedora? Bien, pues la entidad acreedora habitualmente nos la encontraremos en la cláusula primera de los contratos de préstamos, es aquella cláusula primera donde la entidad acreedora dice que presta un dinero y además de decir que le presta un dinero, acreditan que lo han entregado. Pero yo lo que os voy a proponer, antes de entrar a responder todas y cada una de las preguntas, es que me vaya al acta de la inscripción. Si habéis tenido ocasión de leeros una de las últimas publicaciones que hice, creo que en contestación de Isabel, en la que hablaba claramente del acta de la inscripción. Podemos definir el acta de la inscripción como un resumen, exacto, es un resumen, pero nos dice mucho. Fijaros, me he ido al acta de la inscripción directamente, luego iremos al detalle, pero fijaros que el acta que me dice, en su virtud inscribo, por lo tanto está inscrito, ¿a favor de quién? De la caja de pensiones para la vejez y de ahorros. Por lo tanto, ya sé el titular. Y lo siguiente que me dice es, ¿qué título se ha inscrito? Pues su título de hipoteca. Por lo tanto, tipo de carga hipoteca, titular del derecho caja de pensiones para la vejez y de ahorros. Y a partir de aquí ya entramos un poco más en el detalle, en preguntas mucho más concretas. Lo primero que me pregunta es, ¿qué importe garantizado? El importe garantizado al final habitualmente es el importe entregado. Y aquí hay un poco una paradoja muy extraña, no suele ser habitual. Es decir, el banco me puede entregar 100.000 euros y ese es el préstamo que me ha hecho, pero podemos pactar que la garantía hipotecaria solo se extienda a 50.000 euros. ¿Es habitual esto? No, no es habitual. Lo habitual es que si te han prestado 100.000 euros, la hipoteca también responda de 100.000 euros. Pero que quede claro este matiz, que son dos cosas diferentes, el capital entregado y otra cosa es el capital garantizado. Habitualmente siempre es el mismo. Dicho esto, igual que el acta de inscripción funciona a modo de resumen, todas las hipotecas tienen un pacto obligatorio, que es el pacto de constitución de hipoteca. Y también funciona a modo de resumen, pero con una finalidad más. No es únicamente un resumen, es aquellas condiciones o aquellas cantidades que están garantizadas con la hipoteca y que afectan a tercero. Por eso es tan importante recordar esto, que en la cláusula primera aparecerá el importe que se entrega, habitualmente vamos a decir 100.000 euros, y en el pacto de constitución se garantiza el importe, que puede ser hasta 100.000, evidentemente. Si me han prestado 100.000 euros, el pacto de constitución de hipoteca solo podrá ir hasta 100.000 euros, pero podría ser menos. Por eso, el pacto de constitución lo que hace es fijar la garantía hipotecaria que afecta a terceros que puedan venir a continuación. Por lo tanto, en el pacto de constitución de hipoteca, vamos a ver si lo conseguimos encontrar, aquí, en este pacto de aquí, tengo lo que es la constitución de hipoteca, que lo que me están diciendo es que la caja de pensiones para vejez y de ahorros, la cantidad total, dice, aquí, perdonadme, dice, en garantía del capital prestado. ¿Cuál es el capital prestado? La totalidad. 24.000 euros en concepto de préstamo mutuo. A continuación me da otros datos importantes que se os están solicitando. De sus intereses hasta el máximo de la ley, a razón del 5% anual, y de 6.000 pesetas que se señalan para costas en perjuicio de tercero. Ya hemos contestado bastantes datos que nos están solicitando. El siguiente dato que nos solicita es el plazo de la hipoteca. Evidentemente, algo fundamental. Si me han prestado un dinero, habrá que pactar
un plazo de la hipoteca y habrá que pactar un plazo para la amortización. El plazo de la hipoteca tiene mucha importancia cuando lo estás viendo como deudor, porque es el periodo en el que tú vas a devolver el dinero, pero a efectos registrales tiene otra importancia también, que es la caducidad. Es decir, el derecho real de hipoteca se pacta por un plazo, pero la ley también prevé un plazo de caducidad de los derechos reales. Pregunta muy buena que vuestro compañero Xavier siempre ha estado ahí con el tema de vigente y no vigente, pues por lo tanto hay hipotecas que pueden estar vigentes durante más allá de su plazo. Es decir, el Código Civil establece que la acción hipotecaria prescribe a los 20 años. El artículo 82.5 de la ley hipotecaria determina que se puede solicitar la cancelación de hipotecas que no estén vigentes si han transcurrido 20 años desde el plazo inicialmente previsto. ¿Qué quiere decir todo este lío de plazos? Es decir, yo puedo constituir una hipoteca por un plazo determinado, de 10 años. Pero la hipoteca a partir del año 10, es decir, a partir de que estemos ya en el año 10 o en el año 11, por lo tanto, he superado el plazo previsto, esa hipoteca es ya una hipoteca no vigente, ¿no? La hipoteca está vigente, tal como determina el Código Civil, durante los 20 años posteriores. Es decir, si constituyo la hipoteca hoy, en el 30 de noviembre, bueno, hoy no es 30 de noviembre, hoy es 2 de diciembre, el 2 de diciembre del 2022 la constituyo por 10 años. Esa hipoteca estará vigente hasta el 2 de diciembre del 2032. Pero no podremos cancelarla. ¿Por qué? Porque la acción para reclamar la deuda de la entidad acreedora la tiene durante 20 años más. Por lo tanto, 2022 más 10 años pactados, 2032 más 20 años para ejercitar la acción hipotecaria, 2042 o 2052, perdón. Es en el momento ese, el 3 de diciembre del 2052, cuando la hipoteca estará no vigente. ¿Vale? Entendamos la diferencia de plazos. No os quiero liar mucho con esto porque no forma parte de este módulo formativo, estamos en publicidad formal. Pero bueno, vayamos al plazo. ¿Qué nos dice aquí? Por plazo de 6 años a partir de la fecha de la escritura. Por lo tanto, ya sé, el plazo inicial es de 6 años. ¿Y a partir de qué día? Pues a partir de la fecha de la escritura. Sin embargo, esta hipoteca tiene una particularidad. Fijaros, ¿qué me dice a continuación? Quedando prorrogado tácitamente de año en año hasta el máximo de 20. Por lo tanto, sí que es verdad que la hipoteca se ha pactado por un inicial de 6 años, pero se puede ir prorrogando año a año hasta completar los 20. Por lo tanto, a efectos registrales, la fecha máxima es de 20 años. A efectos de la caducidad de la hipoteca es de 20 años. A efectos de la publicidad, ¿cómo deberíamos dar esta publicidad? Pues evidentemente lo que deberíamos decir es que la hipoteca tiene un plazo de 6 años a partir de la fecha de la escritura, que luego la encontraremos, quedando prorrogados tácitamente de año en año hasta el máximo de 20. Esta es la frase exacta que deberíamos dar en publicidad. Nos queda la fecha inicial, ya la buscaremos después. Nos solicita también la tasación. ¿Es importante la tasación? Bueno, la tasación es importante si uno deja de pagar, porque la tasación como elemento o como características que se hace constar en una hipoteca tiene una finalidad, la ejecución hipotecaria. Es decir, en caso de que esta hipoteca no se pague o en el caso de otros motivos, pero principalmente las hipotecas se ejecutan por impago. Eso es lo habitual, prácticamente. El 99,9% de las hipotecas se ejecutan por impago. Bien, en el caso de que se ejecuten por impago, ya previamente las partes han pactado una tasación del inmueble que saldrá a subasta. En este caso, aquí tenéis marcado que se tasa la finca hipotecada en caso de ejecución en 35.000 pesetas. ¿Qué más datos nos pide? Clase de título. ¿A qué nos estamos refiriendo a clase de título? Ahí deberíamos ir a lo previsto en el artículo 3 de la ley hipotecaria para saber qué tipo de títulos se pueden presentar en el registro. Pues como norma general podemos saber que se pueden presentar títulos bien notariales, bien expedidos por autoridades públicas, sean juzgados, sean Tesorería General de la Seguridad Social, todo tipo de administraciones públicas y excepcionalmente instancias privadas, pero muy excepcionalmente. O sea, es una excepción la instancia privada. Por lo tanto, siempre que necesito
o que accede un título al registro es mediante un documento autorizado por un fedatario público, ya sea notarial, o sea un fedatario, o sea un funcionario de alguna administración pública. Las hipotecas habitualmente acceden mediante escritura pública. Es un dato que nos falta, lo vamos a ir encontrando. Ya lo sabemos de antemano, pero es verdad que lo vamos a buscar. Lo siguiente que nos solicita ya es el nombre del notario, la población del notario, la fecha de la escritura, que esa fecha de la escritura nos va a servir como plazo inicial de la hipoteca, la fecha de la inscripción y me dejo la última pregunta para el final. Pues vamos a intentar encontrar al final de la inscripción, como comprenderéis, siempre se publica la fecha de la inscripción, que es en el momento en que el registrador firma. Por lo tanto, esto está firmado el 29 de diciembre de 1948. Y la fecha de la escritura, aquí sí que tenéis muchísima razón, era un poquito complicado porque habitualmente en el acta de la inscripción se pone la fecha del título. En este caso está aquí un poquito en medio. Nos dice que en escritura otorgada en Barcelona a 26 de agosto último ante el notario don José María Faura. Por ejemplo, pues tengo población Barcelona, José María Faura como notario, por lo tanto sé que es una escritura pública y me dice que es 26 de agosto último, expresión que se refiere a último a contar desde 29 de diciembre de 1948. Por lo tanto, el año que falta allí es también 1948. ¿Cuál es la última pregunta que me hace? La última pregunta que me hace el ejercicio es, ¿esta hipoteca está vigente, sí o no? Bien, la pregunta vigente o sí o no no iba tanto en si la acción hipotecaria había prescrito o no, más bien si la hipoteca estaba cancelada o no estaba cancelada. Para ver si una hipoteca estaba cancelada o no, lo que me voy a ver primeramente son todas aquellas notas marginales que tengo al margen de la hipoteca. Porque si estuviera cancelada por nota marginal tendría al menos una nota de referencia y luego podría irme a ver la inscripción extensa de la cancelación. Aquí, con una letra ya un poquito más dificultosa, tenemos que cancelada la hipoteca objeto de la adjunta inscripción segunda por la inscripción cuarta. Es decir, esta hipoteca no es que no esté vigente, es que está cancelada. Aquí quizás es un fallo del enunciado, que deberíamos haber solicitado si la hipoteca está cancelada o vigente. No vigente o no vigente, Por lo tanto, deberíamos haber puesto que la hipoteca está cancelada. Pues sí, la hipoteca está cancelada por la inscripción cuarta. ¿Vamos a ver la cuarta? Vamos a verla. ¿Qué nos dice la inscripción cuarta? Inscripción cuarta, cancelación de hipoteca, y ya el enunciado de la cuarta lo dice todo. La inscripción de crédito hipotecario segunda de la finca de este número se cancela totalmente. Gracias, espero haberos podido ayudar y que con esto tengamos suficiente para contestar el ejercicio 6.